Bienvenido al laboratorio de fotosíntesis. Como hemos discutido la semana pasada, esta segunda sección del laboratorio va a estar enfocada en términos de metabolismo y energía. Y como discutimos en ese primer laboratorio que discutimos encima, ahora vamos a estar discutiendo el laboratorio de fotosíntesis, ¿no? Y los objetivos son los siguientes. Vamos a distinguir organismos autótrofos y heterótrofos. Vamos a conocer la interrelación entre fotosíntesis y respiración celular, que lo vamos a repasar la semana que viene con el laboratorio de respiración celular. Vamos a conocer los pigmentos en la planta, que son uno de los objetivos principales, y vamos a extraer esos pigmentos de la planta y separarlos de manera química por cromatografía de papel. ¿Qué es fotosíntesis? La fotosíntesis posiblemente surgió hace 2000 millones de años, ¿no? En donde esos primeros entes biológicos en nuestro planeta tuvieron la capacidad de adquirir energía a partir de la luz solar. La fotosíntesis se define como esas reacciones que se llevan a cabo para capturar esa energía lumínica, ¿no? Energía solar, y convertirlo en energía química, ¿no? Transformarla, ¿no? Recuerden los principios de termodinámica que discutieron en su clase. Ahora, cuando nos referimos a energía química, ¿qué sería? Glucosa. ¿Ok? Vamos a ver la semana que viene para qué nosotros, como organismos heterótrofos, utilizamos la glucosa. Ahora, tenemos que ver que eso ocurrió hace millones de años y posiblemente hoy en día, como quiera, dependemos de ello. Todas las formas de la vida van a depender en su gran mayoría de organismos fotosintéticos, que son esos primeros niveles de organización donde todos los demás organismos vamos a requerir de ellos. En el caso de nosotros requeriríamos de las plantas o requeriríamos de otros animales para nuestra alimentación, y otros animales pues requieren quizás de las plantas directamente. Así que vemos como un orden en que todos vamos a depender al final del día de organismos fotosintéticos. ¿Ok? Aquí les muestro lo que es la ecuación fotosintética, ¿no? En donde usted ya tiene que saber y posiblemente escuchar esta información en su escuela cuando me la estoy estudiando ciencia, que decían, ¿no? Las plantas utilizan la energía del sol y nos dan aire. Así que las plantas van a utilizar lo que es el dióxido de carbono, agua y la energía solar para crear glucosa y el oxígeno. Por eso les dicen, ¿no? Les decían, no debemos cortar las plantas, los árboles, porque ellos nos dan oxígeno. Y aquí es donde vemos el oxígeno que nosotros utilizamos. ¿Ok? Posiblemente usted ve esta ecuación y dice, mira, pues dióxido de carbono, agua y energía solar para hacer glucosa y oxígeno. Sin embargo, en esa ecuación fotosintética está resumida ahí. Pero vamos a ver, obviamente no en el laboratorio, pero en su clase van a discutir con su profesor que la fotosíntesis es el resultado de muchas reacciones químicas una detrás de otra. No es una ruta metabólica. Y pues no es tan sencilla como esta imagen que estamos presentando aquí. ¿Ok? Ahora, aquí vemos esa interrelación como el proceso de fotosíntesis y respiración celular está interconectado de alguna manera, ¿no? Vemos como tenemos el organelo que tiene una importancia en lo que es la fotosíntesis, que serían los cloroplastos. Tenemos que en esos cloroplastos viene el rayo del sol. Hay estas regiones que están aquí, que son, ¿verdad? Cuando están en forma de fichas como una torre de fichas, se conoce como granas, pero cada uno de ellos se conocen como tilacoides de manera individual. Y en esa membrana de los tilacoides es donde se van a encontrar esos pigmentos fotosintéticos que van a ser excitados con el rayo del sol. Y se va a llevar a cabo la reacción de fotosíntesis para generar el azúcar, que es la glucosa, y el oxígeno. Así que los productos de fotosíntesis es glucosa y oxígeno. Y vamos a ver la semana que viene cómo el proceso de respiración celular va a utilizar esos productos de fotosíntesis y va a utilizarlos como su reactivo, ¿no? Glucosa, oxígeno, para llevar a cabo respiración celular. Van a producir unos productos que es agua y dióxido de carbono.
que a su vez esa agua y dióxido de carbono son los mismos que utiliza la planta como reactantes o reactivos, ¿ok? Eso lo volvemos y lo repasamos la semana que viene, pero tengan en cuenta que esto ocurre en la planta diariamente, ¿no? Y aquí les muestro una imagen, ¿no? Si usted coloca una planta, podemos ver cómo esa misma planta, si una planta, en el caso de que sea una planta acuática, vamos a ver esa especie de burbuja. ¿Qué son esas burbujas? El oxígeno que vemos aquí creándose en la reacción química como producto de reacción de fotosíntesis, ¿ok? Ahora, posiblemente cuando discutamos en la clase yo les pregunte ¿quiénes hacen fotosíntesis? Y lo primero que le venga a la mente a usted es que son las plantas. Sin embargo, las plantas no son los únicos organismos que hacen fotosíntesis. También tenemos lo que son las algas y algunos procariotas. Ahora, esos organismos que realizan fotosíntesis se conocen o se clasifican como autótrofos, ¿verdad? Porque pueden producir su propio alimento, ¿ok? Vamos a ver que la mayoría de todas estas plantas que están en nuestra tierra van a tener un organelo bien importante que se conoce como el cloroplasto, que lo discutimos en el laboratorio de células, que les decía, mira, ustedes van a diferenciar las células, qué estructuras tienen la planta de su animal. En el caso de las plantas tenían los cloroplastos, ese organelo color verde, ¿ok? La gran mayoría de los cloroplastos se van a encontrar en las células especializadas que están en la hoja. Ahora, aquí les muestro una imagen de un cloroplasto. Los cloroplastos tienen dos membranas externas que encierran ese interior, y el interior del cloroplasto se va a conocer como el estroma, ¿ok? Ahora, esa esfera que usted ve aquí, que son los discos que les mencioné anteriormente, ahí es donde se encuentran, ¿verdad?, lo que son los tilacoides. Estos son los tilacoides. Ahora, en esa membrana de los tilacoides es donde ocurre particularmente la fotosíntesis. Que vamos a ver que como parte de esa membrana es que están los pigmentos. Por eso que usted ve la coloración verde. Ahora, y de ahí es donde viene la coloración de la planta muchas veces. Vamos a ver que las plantas no solamente han evolucionado para hacer fotosíntesis, sino que tienen adaptaciones especiales. Como por ejemplo, la discutimos el cloroplasto, y el otro sería la hoja. La hoja de una planta es una adaptación especial para realizar fotosíntesis. ¿Por qué? Porque provee mayor superficie para que tengamos mayores cloroplastos expuestos y obtengan mayores rayos del sol. Ahora, tenemos que tener en cuenta que estos dos adaptaciones, tanto hojas y cloroplastos, no son necesariamente esenciales para que el proceso sea más eficiente. ¿Por qué? Porque quizá usted ha escuchado que las plantas no debemos cortar los árboles porque son lo que nos hacen nuestro oxígeno. Sin embargo, la gran mayoría del oxígeno que nosotros respiramos hoy en día no es hecho por plantas, sino por procariotas, organismos unicelulares. ¿Cuáles? Las cianobacterias. Y vamos a ver que las cianobacterias, como ustedes saben, son bacterias, y las bacterias son procariotas. Y los procariotas no contienen organelo membranoso. ¿Qué quiere decir eso? No tiene cloroplasto. Así que las cianobacterias han evolucionado, por dar un ejemplo de un procariota, han evolucionado a tener esos pigmentos fotosintéticos en su membrana directamente, no asociados a lo que sería un organelo como el cloroplasto. Ahora, ¿qué son los pigmentos? Los pigmentos se definen como esa materia que refleja algún tipo de color por la luz, ¿verdad?, el resultado de esa absorción, ¿verdad? Pero en el caso de ese color que nosotros observamos es el que refleja, no necesariamente el que absorbe. Así que es importante el concepto, ese concepto lo sepan entender, ¿okay? Ahora, vamos a ver que esa energía solar o energía lumínica que viene de los rayos del sol va a excitar ciertas moléculas en algunos pigmentos. ¿Y qué va a hacer esa excitación? Pues mover electrones. Ahora, vamos a ver
que la planta no solamente va a tener un tipo de pigmento asociado a la planta, sino que ya han creado varios pigmentos que pueden tener en esas regiones de los cloroplastos. Y usted se preguntará, ¿por qué la planta tiene varios pigmentos? Quizás el principal que ustedes van a escuchar es clorofila A y clorofila B, que absorben unos largos de onda, pero van a absorber el otro. Absorben uno y reflejan. ¿Cuáles reflejan? El verde. Es decir, que ellos no absorben el verde. Por eso es que usted ve que los cloroplastos son verdes y la planta es verde. ¿Por qué? Porque refleja ese pigmento principal que es la clorofila. Ahora, ¿qué ocurriría si de momento un día los rayos que vienen del sol no tienen esos largos de ondas que van a absorber la clorofila? ¿Qué pasaría? Que entonces la planta no podría realizar fotosíntesis. Y si no realiza fotosíntesis, no hace energía. Y si no hace energía, muere. Así que por eso la planta ha evolucionado ¿a qué? A tener otros pigmentos secundarios, como son los carotenoides, los xantófilos, que no van a absorber los mismos largos de onda. Que en caso de que ese día no venga el largo de onda específico para clorofila, pues no me tengo que preocupar porque puedo absorber otros adicionales. ¿Okay? Así que es bien importante que entiendan ese concepto, ¿no? En el caso de la clorofila A y B, van a absorber los largos de onda violeta, azul y rojo, y van a reflejar el verde, por eso es que lo vemos verde. En el caso de los carotenoides, absorben lo que son azul y verde, y van a reflejar lo que son amarillo, anaranjado, rojo, ¿verdad? Por a veces se ve como amarillo, anaranjado, y por eso, por ejemplo, vemos que en el caso de carotenoides, carrot en inglés, zanahoria anaranjada. En el caso de la remolacha, casi siempre son los xantófilos, por eso es que usted lo ve rojo. Y esperamos que en el laboratorio, cuando usted realice esa cromatografía, pueda ver las diferentes tonalidades para que pueda identificar esos diferentes pigmentos. Ahora, ¿por qué las plantas cambian de color? ¿No? Porque llega el otoño y de momento todos los árboles, y recuerden que esto no ocurre en Puerto Rico, ocurre en lugares en donde esas estaciones del año están más marcadas, como en Estados Unidos, que viene ese invierno, después viene la primavera, y vamos a ver que en ese momento en que llega el otoño, pues la clorofila se va a descomponer mucho más rápido por las temperaturas. Así que ahí vamos a ver que como otros pigmentos que están presentes en las hojas, pues se van a poder observar mayormente, ¿no? Como son los carotenoides y xantófilos. Por eso usted ve esas imágenes hermosas de otoño a nivel de Estados Unidos, que esos árboles cambian en tonalidad amarilla y anaranjado, y luego cuando viene la primavera, pues otra vez están verdes, ¿no? Y pues de ahí es donde viene ese cambio en tonalidad, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a utilizar en términos de laboratorio para identificar estos pigmentos? O no tanto identificarlos, sino separarlos químicamente. Vamos a utilizar un método que se conoce como cromatografía, que quizás lo hacen ustedes, aquellos que toman química, lo hacen de otra manera, en forma de columna. Aquí lo hacemos con un papel. Y es un método de separación física de acuerdo a la caracterización de esa mezcla que tengamos. Ahora, tenemos que ver, y lo primero que deberíamos hacer es obtener la mezcla. La mezcla usted lo va a hacer macerando unas hojas de una planta. Y una vez macerada le va a añadir acetona. Ahora, una vez usted tenga esa acetona, la va a colocar en lo que sería la cromatografía de un papel. Y en ese papel, en el caso del papel, o la tira del papel de filtro, es lo que sería la fase estacionaria, es decir, que está quieta, no se va a mover. Y tiene la fase móvil, que en ese caso sería el solvente, que va ascendiendo por capilaridad. En el caso del solvente sería petrolato de éter y acetona. Ahora, es importante que cuando usted coloque esa muestra, la deposita en uno de los extremos con una gota de la solución,
Y luego, esa tira con esa gota usted la va a colocar en la fase móvil, pero es importante que preste atención que esa gota que colocó en el papel de filtro no esté sumergida en la fase móvil, si no, no le va a salir el experimento. ¿Okay? Esto nuevamente yo se lo voy a repetir cuando estemos realizando el laboratorio, pero preste especial atención a eso. Y aquí colocamos la imagen del ensamblaje. Usted va a macerar la hoja con acetona. Una vez tenga esa mezcla, recuerden no echar demasiada acetona, porque no queremos que esté bastante diluida. Usted va a tomar una muestra pequeña con un tubo capilar y lo va a colocar en un extremo de la hoja del papel de filtro, como vemos aquí con esta línea. No necesariamente tiene que hacer una línea, puede hacer simplemente un punto. Ahora, colocamos el solvente. Importante, ven que este punto no está por debajo del solvente, sino que está en la parte de arriba. ¿Qué va a ocurrir? Que usted va a colocar la tira y esa tira va a estar en contacto con el solvente de petroléter y acetona, y eso por capilaridad va a subir. ¿Ok? Ahora, y pues usted va a ver diferentes manchas de colores. Ahora, la pregunta que viene ahora es, ¿por qué se van a separar esos pigmentos? ¿Qué hace que se separen esos pigmentos? Que de momento vemos tonalidades verdes, un poquito azul en la parte de arriba y luego vemos anaranjado, amarillo y en algunas ocasiones rojo. Tenemos que tener en cuenta que ese solvente que colocamos en la cromatografía es no polar. Así que una vez él vaya subiendo por capilaridad y toque su muestra y siga ascendiendo en el papel, él se va a llevar a aquellos que tengan mayor afinidad a él. Y aquellos que tienen mayor afinidad son los que tienen la misma polaridad. Y aquí les muestro las diferentes estructuras. Obviamente yo no espero que ustedes aprendan esta estructura química, pero sí que entienda lo que les estoy mostrando aquí. Vemos cómo tenemos clorofila A con 5 grupos polares, así que es bastante polar. Clorofila B con 6, así que también es polar. Luego tenemos xantófilo y beta caroteno o carotenoide. Vemos que tanto beta caroteno y xantófilos son no polares, así que usted espera que estos dos, que tienen tonalidades de amarillo y anaranjado, estén en la parte más arriba de la cromatografía porque subieron por capilaridad junto con el solvente no polar, en comparación con clorofila A y B, que son bastante polares, así que no se van a querer ir con el solvente. Y usted va a ver, cuando tome sus datos, cómo hay tonalidades verdes y azul abajo, y vamos a ver tonalidad amarillo. Y esa es la explicación con esta estructura de los pigmentos. No tiene que ver con que una estructura es más grande, otra más pequeña, simplemente tiene que ver con los grupos polares presentes, ¿no? Y algo así parecemos, esperaríamos encontrar. ¿Ok? Ahora, recuerde siempre hacer sus observaciones de acuerdo a la información que les he provisto en esta presentación y por supuesto hacer sus hipótesis.